Bienvenidos todos, continuamos con las actividades del primer Congreso Internacional de Sistemas y Procesos Electorales. Mi nombre es Ender Velarde y es un honor para mí moderar este panel que reúne jóvenes destacados de Colombia y México. Hoy abordaremos el tema de la participación juvenil en la materia político-electoral. A continuación, presentaré a los panelistas. Nos acompaña Andrés Agudelo Pérez de Ibagué, Colombia. Bienvenido, Andrés. Qué gusto tenerte por acá. Hola, Ender. Muy buenas tardes para todos y para todos. Es un gusto para mí, de verdad, estar aquí con ustedes. Muy complacido por la invitación y un saludo también para mis compañeros de panel. Un abrazo fuerte hasta México, desde Ibagué, Colombia. Un abrazo, Andrés. Muchísimas gracias. También nos acompaña Cindy Karina Barba Macías de Aguascalientes, México. Bienvenida. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación y feliz de poder participar y compartir con mis compañeros. Gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. También está con nosotros Anabel Abarca Pliego, de Puebla, México. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que hagan este tipo de eventos y obviamente agradezco que sea tan plural y que también sea internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Por último, les presento a Juan Gustavo Puga Rodríguez de Tamaulipas, México. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Ender. Un saludo a todas y todos. Estimados panelistas, público que nos acompaña, las reglas son sencillas. Haré una pregunta que todos podrán contestar en un máximo de 3 minutos, en el orden que ya indicamos. Al final del panel tendrán 5 minutos para ofrecer sus conclusiones al público. Empezamos con Andrés de Colombia, sobre la participación juvenil en la materia político-electoral. Hay muchos estudiosos que señalan que existe una brecha entre las instituciones gubernamentales, políticas, electorales y la sociedad. Esto ocasiona, por ejemplo, que haya desconfianza, ilegitimidad. Entonces, vale preguntarnos, ¿consideras que la democracia en sus respectivos países, en Colombia, por ejemplo, padece un déficit o un superávit de confianza y credibilidad? Pero muchas gracias por la pregunta. Yo creo que efectivamente padece un déficit de confianza. Y es que estamos en una democracia en Colombia representativa y esa democracia representativa tiene múltiples fallas dentro de ese sistema. Una de esas fallas es la financiación de las campañas electorales. Y es que hay grandes cantidades de dinero y eso hace que no haya igualdad de oportunidades dentro de la participación política y muchísimo menos dentro de la participación política en los y las jóvenes. Y creo que esto se replica también no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Entonces nosotros creer que tenemos igualdad de oportunidades dentro de la participación, en teoría puede sonar muy bonito y puede sonar, digamos, dentro del discurso como muy llamativo, pero la financiación de las campañas políticas es un punto álgido y, por ejemplo, bueno, vamos a un ejemplo concreto, fuera de Colombia. Se dice que alrededor de 100 millones de dólares vale la campaña de Macri en Argentina. Sí, aquí hay campañas en gobernaciones, es decir, para gobernar el departamento, que en México serían los estados, para gobernar los departamentos que vale 2 o 3 millones de dólares. Cuando el político llega a estas instancias, pues no se gana ni el 20% de esto, no recibe como ingreso, como salario, el 20% de esto quiere decir que tiene que conseguirse los recursos para volver a recuperar la inversión. Y esto, voy al punto, y es que la corrupción es lo que ha carcomido la confianza que tenemos los jóvenes en las instituciones. Entonces los jóvenes no creen en la política y no creen mucho en la democracia. Y eso hace que la participación en las elecciones de los jóvenes mediante el voto pues sea muy baja. Creo yo, pues en este sentido, que sí hay un déficit de confianza muy alto en las instituciones y sobre todo en la democracia.
posiblemente por eso la participación es tan baja, pero, y creo que ya lo vamos a tocar en otro momento, en otras preguntas, pero creo que también se está levantando una generación a raíz de precisamente esa desconfianza y a raíz de que no aguantamos más esa corrupción, una generación de esperanza que está empezando a ser un poco más participativa, pero ya es porque no nos aguantamos más. No nos aguantamos más y necesitamos empezar a tener incidencia en esos espacios de representación. Pero claramente, y para contestar la pregunta, sí, hay un déficit en la confianza en estas instituciones de una manera muy latente, y el principal problema es la corrupción. Creo yo que eso es un punto ahí muy clave. De hecho, hubo una consulta anticorrupción en Colombia hace aproximadamente 2 años y sacó más de 11 millones de votos. Sacó más de 11 millones de votos, necesitaba 12 millones de votos para que pudiera ser ley de la República. Bueno, fue por muy poquito que no pasó, pero es un mensaje que envió la ciudadanía de desconfianza y sobre todo en el tema de la corrupción. Muchísimas gracias, Andrés. Ya se empezaba a hablar sobre la participación de los jóvenes en la política y que este problema de la desconfianza y de la corrupción, pues bien puede ubicarse en diferentes regiones, ¿no? de América Latina. Y continuamos en esta conversación con Karina. Te recuerdo que estamos hablando sobre la confianza y la credibilidad que hay en las instituciones de nuestros respectivos países. Adelante. Muchísimas gracias, Ender. Bueno, pues totalmente coincidimos en la situación con el caso de Colombia. Evidentemente en México tenemos pues un déficit de confianza y de credibilidad con referencia a la democracia. Algo muy interesante, el Instituto Nacional Electoral ha realizado estudios y análisis en donde ha demostrado que en realidad no existe como tal un descontento hacia la democracia, ¿no? La ciudadanía se siente cómoda con la democracia en sí misma. Sin embargo, el descontento está en los resultados de la democracia, en estos resultados donde la ciudadanía tiene altas expectativas puestas en las instituciones, en los actores políticos y en las autoridades surgidas de las urnas, pero se deriva en una gran decepción ante la falta de capacidad de respuesta y la debilidad del Estado. Y cuando lo vemos, esto se traduce pues finalmente que no se ve reflejado en soluciones de los grandes problemas estructurales que tenemos en México, como es la pobreza, la desigualdad, la injusticia, que padecemos históricamente en México. Entonces, confiamos y creemos en un sistema democrático, sin embargo, los resultados nos hacen alejarnos de las instituciones, tanto políticas como electorales, que en México yo creo que la institución electoral tiene credibilidad como tal. Sin embargo, pues, hace falta muchas cosas fortalecerlo, que no solamente es en el tema de la administración de las elecciones, sino que va más allá del tema de la construcción de la ciudadanía, que es una de las grandes áreas de oportunidad de México, en donde los ciudadanos tenemos que saber que somos ciudadanos y que esto implica responsabilidades y obligaciones, y esto implica muchas obligaciones, ¿no? Que no solamente son derechos. Estas altas expectativas que tenemos los mexicanos ante la respuesta de los estados, del Estado en sí mismo y de las instituciones, pues han desencadenado pues una baja estima a los partidos políticos, a los congresos, una disminución de confianza en general ante todas las instituciones públicas y entre las personas. Y esto, bueno, se incide en el debilitamiento del tejido social. Pues ante esta realidad se vuelve necesario cambiar nuestra cultura política y pues trabajar en fortalecer el ejercicio de nuestra ciudadanía. La debilidad de la cultura democrática de las mexicanas y de los mexicanos se expresa por medio de la distancia que separa a los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones con respecto a la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y el desencanto con los resultados entregados. Por lo tanto, es indispensable que cambiemos nuestra cultura política. Requiere una sociedad que se involucre mucho más en las decisiones públicas de sus comunidades, que nos apropiemos de estas decisiones, en el aumento de la exigencia tanto a los partidos políticos como a las instituciones y a los gobernantes, y en la rendición de cuentas que se convierte en un parámetro del ejercicio responsable y regulado del poder. Muchísimas gracias, Karina. Has abordado varios conceptos interesantísimos, por ejemplo, la cultura política, la exigencia, la rendición de cuentas, hablar de la responsabilidad que tienen los ciudadanos y pues de una amplia diferencia entre las expectativas, ¿no? Lo que debería ofrecer el gobierno, las instituciones, pues la capacidad de respuesta que actualmente tienen. Anabel, continuamos contigo, por favor.
Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante lo que han vertido mi compañera y mi compañero en este panel y coincido en gran parte en lo que están comentando, ¿no? Primero trataría como de conjuntar lo que están diciendo porque creo que tenemos que hacer varios puntos importantes. El cómo participa un joven en la política, pues creo, puede participar, como lo está diciendo Andrés, a partir de ser activo y querer ser candidato o candidata en alguna elección y que obviamente tiene desigualdad frente a las demás personas por el tema económico, que bien lo dijo Andrés, o también de una forma activa participando electoralmente. El problema que tiene México, bueno, tiene muchos problemas en cuanto a democracia, es que realmente nuestra democracia es incipiente y muy reciente. Hablamos de democracia desde hace muchos años, pero yo creo que podemos hablar realmente de democracia en el país a partir del 97, cuando se pierde la mayoría, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso Federal y cuando empiezan a haber una necesidad de diálogo y de llegar a acuerdos con otros puentes políticos para empezar a escuchar las minorías, porque también hay un error grave en la democracia. Se piensa que la democracia solo es el gobierno de las mayorías, pero no existe democracia sin escuchar y entender lo que las minorías están expresando y diciendo. Y aquí yo les diría otra cosa, para no repetir lo que están diciendo mis compañeros, porque coincido mucho en lo que están diciendo sobre la expectativa contra la realidad y con que falta ciudadanización, pero creo que aquí también aquí hay dos puntos. Hay un poco conocimiento de lo que significa la democracia, es decir, ¿qué es la democracia? ¿Cómo se entiende? ¿Es votar y ya? ¿Es el expresar mi voluntad y no hacer nada en los demás días? Es el decir, sí, quiero que todo el mundo tome las decisiones conforme a lo que yo creo, pero si existe una manifestación, quiero que exista represión, porque entonces estamos entendiendo de una manera incorrecta la democracia, y creo que por eso también existe desconfianza, porque si yo no sé qué es democracia y pienso, y yo tengo una idea de lo que es la democracia, pero es totalmente distinto, entonces, si no se están cumpliendo las expectativas, parte justamente de las expectativas que yo mismo creé, pero que no son ciertas, ¿no? Entonces, tendríamos que, obviamente, politizar a la gente, hacer pedagogía política, que amo decir eso, porque justamente tú tienes que hacer que la gente entienda lo que es la política y la importancia que tiene la política en la vida diaria. Y otro punto importantísimo que afecta en México, y yo creo que afectó en Colombia en algunos años anteriores, es el tema de la seguridad. Tú no puedes hablar de democracia sin comunidad, y en México no existe comunidad porque hay violencia, y ahorita por pandemia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tema de falta de comunidad, que no existe capacidad de confiar en el vecino porque no sabes qué va a pasar, si te van a robar, etcétera, si no existe capacidad de diálogo, si no existe capacidad de crear estos grupos, ¿no? En el de vamos a crear algo en conjunto, vamos a respetar los espacios públicos o crear un proyecto, es muy complicado el que pueda haber democracia. Entonces, en México están pasando varias cosas, el tema de la corrupción, coincido con Colombia, el tema de la seguridad, el tema de la falta de conocimiento de lo que significa la democracia, porque no existe realmente una educación sobre lo que significa esto. Y por último, el tema de la ciudadanización, es decir, ¿qué ha faltado para que la gente entienda lo que decía mi compañera Karina? ¿Qué es la democracia a partir de responsabilidades y obligaciones que tiene la ciudadanía? Entonces, sí, definitivamente existe un déficit de confianza tremenda y se va a ver cada vez más en aumento si no se empiezan a provocar el tratar de resolver las causas. Muchísimas gracias, Anabel. Es interesante cómo nos está guiando este debate a algunas coincidencias. Como bien decía Karina, ella hablaba sobre la cultura política y tú hablas sobre qué es la democracia. Hay que empezar a entender lo que significa de manera sustancial y también no solo en un sentido procedimental de voy a votar. También hablaba Karina sobre la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué implica? ¿Qué responsabilidades hay? Con esto en mente, Gustavo, terminamos esta pregunta con tu participación. Muchas gracias, Ender. Definitivamente coincido con la mayor parte, o por decir todo lo que han comentado mis compañeros que me antecedieron. Yo quisiera partir también de, bueno, y tomar una idea que comentó Karina acerca de que el ciudadano como tal tiene desconfianza no tanto en la democracia, sino en los resultados que la democracia arroja.
Y con esto también quiero poner el ejemplo de nuestro sistema electoral, el cual, pues, a mi parecer, a mi punto de vista, es un sistema bastante, digamos, adecuado, con credibilidad, si lo comparamos con otros sistemas electorales, como por ejemplo el de Estados Unidos, que no gana quien más votos tenga, sino quien más puntos sume al final, ¿no? Entonces realmente hay que pensar si en ese modelo realmente se representa el deseo del pueblo, en este caso de la mayoría por quien votó o no votó. Y bueno, y esto lo traigo acá hacia nuestro país, ¿no? Que bueno, los resultados como tales, los que nos tienen a nosotros con una separación, y creo que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto del ciudadano, que muchas veces no se interesa en participar o que piensa que el participar democráticamente es únicamente yendo a votar, cuando en sí el voto pues es una responsabilidad y como tal está en nuestra Constitución, ¿no? Que también cabe recalcar que no se ha aplicado correctamente, porque la Constitución habla que es una obligación y si no la ejerces, pues hay una sanción, y pues no se ha sancionado a nadie históricamente por no ir a votar. Creo que deberíamos de partir de hacer efectivas nuestras leyes. Y también nosotros como ciudadanos saber que eso no es una responsabilidad, que es una obligación para poder entenderlo. Pero también está esta alejanía que hay entre las instituciones y nosotros como ciudadanos, ¿no? Lo que ellos piensan que muy frívolamente que tienen el conocimiento de la ciudadanía, y lo vemos en los spots, que donde quieren hacerse pasar por un ciudadano de a pie, decir que conocen nuestras necesidades, que conocen al ciudadano, que conocen la vida de un mexicano, cuando lo que están haciendo es evidenciar ese alejamiento que hay, ¿no? Entre tanto el político y la ciudadanía, como la institución y la propia ciudadanía. Entonces, yo sí creo que es una responsabilidad compartida, pero pues sí se necesita mucho enfoque por parte de las instituciones, de acercarse al ciudadano, de saber cuáles son las verdaderas necesidades, y sobre todo que a partir de eso, de ese encuentro y de esa manera de conocerse, pues se cree como tal una credibilidad, ¿no? Se crea una empatía y partiendo de eso haya una credibilidad por parte de ambos. Muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los retos institucionales y sociales que tenemos para dirimir el desencanto y el distanciamiento de la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas y su funcionamiento? Esta ronda la empezamos con Karina. Muchas gracias. Pues creo que esto es algo que yo siempre abordo en todas mis participaciones y creo que es un tema de corresponsabilidad ciudadana. Siento que los mexicanos, por la misma naturaleza del origen del Estado mexicano, no somos tan conscientes de qué implica ser ciudadano, porque justamente nacemos pues de un partido que viene de la revolución, un partido que nos representaba a todos, un partido que parecía ser que iba a velar por nuestras necesidades, y entonces de alguna manera se fue convirtiendo en un Estado sumamente paternalista, un Estado que finalmente decía, mira, tú no te preocupes, tú vota por mí, yo te doy educación, tú vota por mí, yo te doy seguridad, tú vota por mí, yo te doy esto, esto, esto y esto, cuando a lo mejor, más allá de la esencia misma del Estado, que es regular, se fue haciendo un Estado sumamente paternalista, ¿no? Entonces te doy la despensa, te doy esto, te doy el otro, y entonces la responsabilidad es poder. Si nosotros tenemos un Estado con muchísimas responsabilidades, pues tenemos un Estado sumamente poderoso, que eso implica un Estado sumamente opresor, ¿no? Entonces yo creo que a los ciudadanos, nosotros escuchamos mucho, decimos, todos los políticos y las políticas son iguales, es lo mismo, no confiamos en ellos, pero ¿cuántos de nosotros nos subimos a la agenda pública? ¿Cuántos de nosotros decimos voy a participar? ¿Cuántos de nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? No me parece esa decisión. ¿Cuántos nos manifestamos? ¿Cuántos preguntamos? ¿Cuántos solicitamos información? Casi ninguno, muchos, y la mayoría de los mexicanos y mexicanas lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? No me gusta tu forma de hacer política, me volteo y yo sigo con mi vida. Cuando no es así, el gran reto es la participación ciudadana. Sin duda, el gran reto es la participación ciudadana desde una conciencia de corresponsabilidad ciudadana, de yo como mexicana saber que México hoy es lo que es por lo que yo estoy haciendo. Si yo cambio mi forma de actuar, va a cambiar México. Si yo empiezo a aumentar la exigencia, si yo empiezo a participar, absolutamente todo va a cambiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esta parte, ¿no? De construir ciudadanía, que es el gran reto de las instituciones, ¿no? Y sobre todo en este caso, en el caso de México, pues del INE, ¿no? El promover espacios en donde la gente empiece a hacer como reflexión de qué es la ciudadanía, que lo hacen y que tienen sus funciones, pero que el alcance pues es minúsculo, pues.
pero que tenemos que seguir trabajando y que sobre todo los mexicanos y las mexicanas seamos muy conscientes de que necesitamos capacitarnos para poder entender la relación que tenemos nosotros con el Estado y la democracia. Y que entonces diga, a ver, yo como ciudadana no tengo los conocimientos necesarios, busco acercarme, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo creo que debemos de trabajar mucho en la corresponsabilidad, quitarnos la idea que tenemos sobre los políticos y políticas de decir, ay, no sirven, son lo mismo. Finalmente, buenos o malos, nos gusten o no, por lo menos son mexicanos y mexicanas que por lo menos están asumiendo la responsabilidad de participar en la agenda pública, no, para bien o para mal, con buenas intenciones, con malas intenciones, pero muchos se están subiendo a hacerlo. Si no me gusta cómo lo están haciendo, ¿qué tengo que hacer? Pues participar. Tengo que entonces señalar, tengo que exigir, y no necesariamente desde un partido político, no necesariamente buscando una representación popular. Puedo hacerlo desde la ciudadanía. Entonces, tenemos que trabajar en este cambio de la cultura política que requiere totalmente México, en el que la sociedad nos involucremos en las decisiones públicas, que nos apropiemos de estas, que entonces tengamos la seguridad de que yo como ciudadana tengo todo el derecho de irle a exigir a un representante público una rendición de cuentas, ¿no? Tengo que aumentar esta exigencia. Mientras nosotros no aumentemos esta exigencia, que implica corresponsabilidad, ¿no? Tenemos que hacerlo a los partidos, instituciones, gobernantes, y empecemos a generar este parámetro de ejercicio responsable y regulado, ¿no? Necesitamos, si queremos como mexicanos y mexicanas construir una sociedad equitativa, pues sin duda tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar de la mano y tenemos que asumir que los representantes populares son una extracción de la sociedad. O sea, no es que los hayamos traído de Marte, de Júpiter, están haciendo lo que pueden, y si nosotros no aumentamos la exigencia, pues van a seguir haciendo lo que pueden sin esforzarse y sin dar el 100 o el 200 o el 300. Y lo vemos, o sea, ahora pues ya por lo menos le piensan un poquito antes de decir algo o hacer un posicionamiento. Es necesario, sin duda, fortalecer nuestra cultura cívica, necesitamos trabajar en eso, necesitamos tener, o sea, ahora, bueno, lo vemos que luego la están hasta queriendo quitar, ¿no? Entonces, necesitamos realmente hacer esta conciencia. Los construimos México y los construimos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar la forma en la que participamos en todos los sectores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Continuamos con la participación de Anabel. Recuerdo que estamos hablando sobre el distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones políticas. A ver, el tema del distanciamiento tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando anteriormente, pero hay algo que me pareció interesante de lo que dijo Karina, pero lo que no concuerdo al 100%. Estaba hablando sobre el tema de la importancia de que hubiera una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía para ser corresponsable de lo que sucede. Sí, es cierto, existe una corresponsabilidad, pero no podemos hablar de una corresponsabilidad porque tenemos que hablar de cuál es el promedio de la ciudadanía, ¿no? Tú tienes gente que no tiene ni para qué comer. Tiene gente que ni siquiera tiene cubiertas las necesidades básicas. Esa gente no tiene otro deber más que buscar las formas de salir adelante con el día a día. Entonces estamos hablando que la corresponsabilidad va a partir en gran medida de la gente privilegiada como somos nosotros, que tiene acceso a la educación pública o privada, que no importa cuál sea, eso ya nos pone en otro punto de privilegio frente a las demás personas, y justamente el que nosotros seamos corresponsables, en eso sí concuerdo, pero no podemos aspirar a que todo el mundo sea corresponsable cuando el Estado le ha fallado a esas personas y que ni siquiera tienen las oportunidades básicas para mantener las necesidades básicas. Entonces, tú no puedes plantear que todo el mundo estamos en el mismo punto, porque eso es una falacia y no es una realidad que no pasa ni en Colombia y prácticamente en México y en ningún país de Latinoamérica ni del mundo. Mientras exista desigualdad, entonces tú no puedes hablar realmente de democracia en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo se pueden fortalecer las instituciones? Es muy claro. Creo que tiene que haber una normativa mucho más clara y donde debe de haber una normativa mucho más estricta en cuanto a los perfiles que pueden estar al frente de esas instituciones. Los perfiles son importantes, los políticos son importantes. Así como no cualquiera puede ser docente,
No cualquiera puede ser político. Y acá hay dos tipos, los que son técnicos y los que no son técnicos. Y la técnica sí es importante, porque la técnica te permite justamente conocer los entramados, la teoría y también la práctica de cómo se tienen que hacer las cosas. Tú, para fortalecer una institución, debes de tener una persona que tenga visión, que tenga claridad, que tenga conocimientos, pero también que tenga la posibilidad de hacer las cosas. Y tú, si tú piensas que puedes poner a cualquier persona al frente de una institución, lo más probable es que esa institución pierda credibilidad, porque no va a tener la capacidad para enfrentar los retos de esa institución. Entonces, los perfiles son importantes y también los contrapesos y la sociedad civil. Los contrapesos son importantes porque justamente la rendición de cuentas pasan por los contrapesos. Tú no puedes provocar que en una democracia exista un solo color o exista una sola visión de Estado, cuando debe haber muchas, porque justamente la democracia es la pluralidad. Entonces, para que tú puedas fortalecer las instituciones, tienes que tener contrapesos importantes que estén al pendiente de lo que está pasando en esa institución, que sean el frijol en el arroz, como nosotros lo diríamos, y justamente estar al pendiente de lo que está sucediendo en esa institución, los resultados que está dando esa persona que está al frente de la institución y la sociedad civil. La sociedad civil es fundamental, pero la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada justamente permite hacer cuestionamientos y también empezar a dar directrices, porque mucha sociedad civil se encarga de dar directrices sobre qué rumbo tiene que tomar una institución u otra. Creo que esos serían los puntos más importantes. Y por último voy a decir algo casi imposible en nuestros países, pero diría que todo comienza a partir también de la ética personal. ¿A qué voy? Tenemos que empezar a tener una vara mucho más alta sobre quiénes son las personas que votamos. La ética es fundamental. No cualquiera puede ser votado o votado. Y no solo por el perfil que tiene, sino también por la ética y el cómo se ha desempeñado en la vida pública y en la vida privada. Por el simple hecho y esencial. Si una persona no es ética, no va a tener la capacidad para enfrentar los retos de manera ética y por ende va a empañar, lo que haga esa persona va a empañar todo lo que haga una institución. Y entonces van a decir que la institución es mala, cuando a lo mejor la institución es buenísima, pero como ha tenido malas representantes y malos representantes, está dañando la figura general de una institución y eso obviamente no ayuda en lo más mínimo a la democracia y a las instituciones. Y termino aquí mi participación. Muchísimas gracias, Anabel. Continuamos con Gustavo. Gracias, Ender. Yo también voy de la mano con los contrapesos sociales, pero también hay que entender algo que comentó Anabel, de que no se puede hablar siempre desde el privilegio, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que entender como ciudadanía, que si bien es una corresponsabilidad, porque pues hablar de participación ciudadana involucra muchas cuestiones, pero también el saber que existen diferentes tipos de sociedad, ¿no? Que existen varios Méxicos, que no hay un solo México, sino que hay distintos tipos de Méxicos, ¿no? Entonces, sobre todo el entender nosotros que o sea, que nuestra realidad puede ser muy alejada de la realidad de otros ciudadanos. Entonces, como comentan, a ver, no podemos exigirles que estén en la punta de la participación cuando su necesidad más importante es encontrar comida para subsistir ese día. De otra manera también es parte, digamos, sobre todo de la clase media, es una responsabilidad el absorber estas cuestiones de participación y sobre todo el por medio de estos contrapesos nutrir a las instituciones, que si bien se ha comentado, pues, desgraciadamente hay una especie de intento de divorcio del ciudadano con la política. Tenemos que entender que en la política no existen divorcios, que la política es parte de nosotros y nosotros somos parte de la política como ciudadanos, porque todo lo que pase, todas las decisiones pues nos afectan directa o indirectamente, pero al final del día es parte de nosotros y nosotros de ella. Voy muy por el lado de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque si bien esto es algo que le compete, debería de competir principalmente a las instituciones, la realidad es que no va a haber un cambio fundamental o significativo en esas cuestiones. Tenemos de dos: o esperar a que el Estado, el gobierno, las instituciones creen los proyectos adecuados, o nosotros tomar acciones, ¿no? Pero para poder tomar esas acciones hay que identificarnos nosotros primeramente, hacer una introspectiva como sociedad, saber que, bueno, en este caso,
considero que recae sobre todo en la clase media, que es la que puede como tal el hacer este acercamiento entre ambas cuestiones y partir de ahí, ¿no? Sobre todo en temas de participación. Muchísimas gracias, Gustavo. Y terminamos esta ronda con Andrés. Muchas gracias. Bastante interesantes las intervenciones. Yo voy a abordar la pregunta por una perspectiva un poco distinta, pero que sin duda alguna tiene mucho que ver con lo que han mencionado. Primero, en el distanciamiento de las instituciones y la ciudadanía. Ahí hay un punto, y es que esto puede partir incluso, por ejemplo, desde los partidos políticos. Hay un distanciamiento y empieza a haber una brecha porque la construcción de los partidos políticos se hace con bases ciudadanas, pero a medida que va avanzando en el tiempo, pues se va distanciando mucho más y las personas y los jóvenes no se sienten identificados ni siquiera con sus propios partidos o con los partidos en los que en algún momento creyeron. Y es que a medida que se va tomando el poder, pues hay unos teóricos que han llamado como la oligarquización del poder, y es que ya se empiezan a tomar decisiones desde el poder y alejados de las bases. Entonces, es común escuchar, por lo menos acá en Colombia, yo me imagino que en México también, y es que los políticos en campaña están de cerca con la ciudadanía, pero llega y se eligen y ya no vuelven. Pues ya no los vemos en los barrios, en las comunas, en las colonias, en el caso de México, ya no los volvemos a ver cuando se tomaban la foto y saludaban a todas las personas y luego de las campañas. Y es precisamente a raíz del problema de lo que veíamos nosotros anteriormente respecto a las democracias representativas. Y ahí hay otro punto importante, y es que, no sé, quiero que nos cuestionemos, tanto las personas que estamos aquí en este panel como quienes están viendo este Facebook Live, y es si nos sentimos verdaderamente representados en esas personas por las cuales depositamos la confianza del voto. Si luego de que esas personas llegaron a las instituciones, sí están haciendo lo que nosotros pensábamos. Entonces, ese es un punto a cuestionarnos ahí. Y lo segundo es lo siguiente, y es sobre cuáles son los retos y entonces qué debemos hacer nosotros como ciudadanos y como jóvenes. Lo primero es pasar un poco de como de esa forma de que no nos interesa lo que pasa en el país. Aquí hay un dicho popular, y es que independientemente de quién esté en el poder, yo mañana tengo que salir a trabajar. Y se dice muy comúnmente esto acá en Colombia. A mí no me importa quién gane, porque de todas maneras, pues a mí me toca salir a trabajar mañana. Me toca madrugar a trabajar mañana, independientemente de quién gane en las elecciones. Pero resulta que las decisiones que se tomen o que tome quien está en el gobierno sí implican pues muchas condiciones, incluso condiciones laborales, pues ya que se toca el tema del trabajo, condiciones laborales, prestaciones sociales, de seguridad social, bueno, muchos temas. Todo lo que tiene que ver alrededor de la persona tiene que ver con la política y con las decisiones gubernamentales. Entonces, pasar de ese negacionismo de que no me interesa porque no me afecta, entre comillas, y pasar, ahí viene el segundo paso, que es de la queja, pero quejarse es importante, porque quien se queja quiere decir que está poniendo atención a que hay un problema, ¿sí? Y pasar de esa queja ya luego a la acción. Y esa acción va encaminada en múltiples aspectos. El primero podría llegar a pensarse que es la participación política, y es tratar de incidir en esos espacios de participación, pero también está la participación social y ciudadana. Y es que nosotros como privilegiados que hemos tenido la oportunidad de estudiar, que hemos tenido la oportunidad de educarnos mínimamente en muchas cosas que muchísimos pues no pueden hacerlo. Hay unas brechas de desigualdad inmensas y hay una pobreza en América Latina impresionante, que muchas veces es reducida en los medios de comunicación, es decir, no sale, pero nosotros poder influenciar un poco allí, pues también es una función que podemos empezar a hacer. Pero además, el punto más importante creo yo que es el de la pedagogía, y es que en la medida en que dejemos de atacarnos y violentarnos política e ideológicamente, y empecemos a construir y empecemos a contarle a la ciudadanía por qué las decisiones políticas son importantes, y en la medida en que empecemos a unirnos en torno a esos temas,
en la medida en que este tipo de espacios sean mucho más grandes, sean mucho más plurales y puedan llegarles a muchísimas más personas, pues podríamos empezar a cambiar un poco las cosas. Y quiero hacer énfasis allí, y es que no recuerdo bien en México, bueno, yo para las personas que están allí viviendo, viví un tiempo en México, sé que se daba, y a veces las campañas políticas sobre todo son muy golpeadoras con el otro, ¿sí? Y en partidos políticos, y en Colombia pasa exactamente igual. El de izquierda insulta al de derecha, el de derecha insulta al de izquierda, cuando los verdaderos enemigos son los corruptos y son quienes están en el poder. Y entonces si dejamos de insultarnos nosotros y más bien de manera pedagógica les contamos, hombre, porque X o determinada forma de gobierno está haciendo las cosas mal, y argumentadamente le explicamos por qué deberíamos cambiarlo, pero al mismo tiempo nos preparamos nosotros como jóvenes para asumir esos espacios de poder, o vemos o ayudamos a subir al poder a personas que verdaderamente de manera técnica estén capacitadas, pero que éticamente, como lo nombraba Anabel, pues sean con unos estándares mínimos de ética, estén preparados, pues podríamos empezar a cambiar las cosas. Entonces, en conclusión, menos desentendimiento de la situación, un poco de menos queja, aunque muy necesaria, y de veeduría muy necesaria, y más acción, y esa acción implica el participar de manera social, de manera política, pero la pedagogía creo yo que es fundamental para empezar a transformar de a poco nuestra sociedad. Quizás no le lleguemos a todo el país, no le lleguemos a todo México, quizás no le lleguemos a todo Colombia, pero con que tratemos con la pedagogía cambiar un poco y transformar un poco el pensamiento de las personas que nos rodean, habremos avanzado un poquito en lograr o disminuir la brecha y el distanciamiento de esas instituciones con la ciudadanía y generar confianza en la democracia. Muchísimas gracias, Andrés. Comenzamos a responder este planteamiento hablando sobre los problemas estructurales que tienen nuestros respectivos países. Hablamos, por ejemplo, al menos conceptualmente, sobre el clientelismo político, ¿no? Que se basa en el desentendimiento, la desinformación, la coacción, y poco a poco empezamos a encontrar palabras que nos pueden ayudar a mejorar las cosas. Por ejemplo, señalar, exigir, aprender, involucrarse, este proceso que mencionaba Andrés de alfabetización, ¿no? De combatir ese negacionismo con la pedagogía. Y también nuestras compañeras hablaron sobre la corresponsabilidad que hay entre las instituciones, los representantes, la sociedad, que tengan un adecuado conocimiento técnico, pero también un acercamiento con la gente, y que ese acercamiento pues sea siempre, que esa cercanía esté siempre, no solo en ciertos procesos que lucen, que vislumbran por pues, los procesos electorales, por ejemplo, en nuestros países. Continuamos con la siguiente pregunta, que ya se nos adelantaba Andrés para hablar sobre la participación de los jóvenes, y es precisamente, hay que entender que hay una gran brecha intergeneracional entre la juventud, entre los jóvenes, y los valores e instituciones que ya están implantados en nuestros países. Entonces, ¿qué condiciones deben propiciarse en nuestros sistemas políticos para que la juventud sea protagonista en la acción pública y la democracia? Empezamos con Anabel, por favor. Fíjate que estaba pensando ahorita en la respuesta que quisiera dar, y creo que es una pregunta complicada, porque yo sé lo que me gustaría que pasara, pero va a costar trabajo por la resistencia de perder el poder. Creo que lo que se tiene que incentivar es el relevo generacional en los partidos políticos y en las instituciones en general, sociedad civil y demás, porque el relevo generacional va a propiciar justamente el cambio de paradigma. ¿A qué voy? Hoy en día estamos prácticamente gobernados por baby boomers, ¿no? 60s, más o menos. Es una generación que ya tiene una idea distinta. Yo lo veo así, a lo mejor soy muy radical, pero es como que creo que son la generación que nos está causando los problemas que hoy vivimos, pero que ellos se sienten con el derecho para decirnos cómo resolverlo. Y hoy en día creo yo que tenemos que buscar que el relevo generacional suceda. Quizás a través de acciones afirmativas que no a todo el mundo le gusta, pero las acciones afirmativas pueden ayudar justamente a propiciar esto, a que de una forma u otra sucedan. Por ejemplo, hay partidos políticos en nuestro país que tienen la obligación de que un porcentaje de sus candidatos sean jóvenes.
Esto tiene que suceder como algo que no solo suceda solo porque yo quiera, sino tiene que estar regulado y que justamente exista esa obligación en los partidos políticos y más instituciones para que esto suceda. Aquí hay que tener un cuidado con algo. Ustedes sabrán que las acciones afirmativas han tenido algunas cosas negativas, por ejemplo, en nuestro país, porque justamente la acción afirmativa para el tema de cuota de género propició que hubiera llamadas Juanitas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que hay que obligar a que el relevo generacional suceda a partir de leyes y demás, pero cuidando siempre que no se lance al joven al ruedo simplemente para que quede mal y se demuestre que el joven no tiene la capacidad ni la experiencia para hacerlo. A ver, la capacidad y la experiencia tampoco la tuvieron los otros. La cosa es que justamente la persona tenga la visión, el empuje y la voluntad para hacer las cosas y que se rodee de un buen equipo de trabajo con conocimientos, con experiencia, con capacidad para que las cosas sucedan. Entonces, el apostar pues, por esto creo que podría ser la mejor vía para lograr este objetivo por varias razones. Primero, porque no podemos pedir permiso para participar, tenemos que llegar a arrebatarlo. Es el tiempo de nosotros, porque a nosotros nos toca ahora arreglar los problemas que nosotros vivimos. Somos la generación que no va a tener jubilaciones ni pensiones. Somos la generación que va a tener que vivir con el cambio climático y que hoy en día a nadie le importa. Somos la generación que va a tener que vivir con una realidad. Es más complicado comprar una casa, un auto, aspirar, etc. Y tenemos también la realidad de que la pandemia nos está retrocediendo varios años en el progreso que estaban teniendo nuestros países. Entonces nosotros no podemos decir, oye, te sigo permitiendo a ti que tienes 60, 70 años de seguir tomando las decisiones que a mí me competen y que a mí me duelen, porque lo que tú no estás viendo es que a ti ya no te va a doler las consecuencias de tus decisiones, a mí sí, y por ende le tengo que hacer. Entonces yo lo que haría es justamente un pacto juvenil, no sé, que obligue a que todas y los jóvenes puedan sumarse en un tema de relevo generacional, y no solo político, sino también institucional, ¿no? Porque hay veces que decimos, no, pues es que los políticos que sí sean jóvenes, bueno, ¿y quién está al frente de las instituciones? ¿Y quién está al frente de las empresas? ¿Y quién está en frente de las universidades? ¿Y quién está en frente de todas estas organizaciones? Porque casi siempre todo sucede en la arena política, pero todos los demás se quieren desprender de ella. Y aquí es importante que entendamos que la política sí es importante porque ahí comienza, pero no es el único eje rector y sectores importantes a los cuales tenemos que buscar mirar y ejercer que sufran estos relevos generacionales. Entonces, definitivamente yo me iría por allá. El relevo generacional es urgente. Y obviamente otra cosa bien importante, a mí me preocupa mucho también el relevo generacional, porque yo sí veo que las prácticas políticas de las cuales nos quejamos que están en los adultos está sucediendo también en los jóvenes, ¿no? Entonces la fe ciega que está sucediendo a través de la militancia también genera que pues a lo mejor estos vicios no cambien, entonces tú también vas a propiciar que pues también los jóvenes no generen una diferencia real. Entonces tienes que generar una nueva cultura política en los partidos políticos, capacitaciones, no solo de política, sino de administración pública, porque al fin y al cabo, o de legislación, etcétera, porque al fin y al cabo quien esté al frente va a tener que tener la responsabilidad de hacer las cosas distintas y no lo va a hacer si solo tiene cultura de hacer grilla, ¿no? De la grilla barata. Entonces tenemos que tener la capacidad de justamente propiciar un relevo generacional, pero un relevo generacional inteligente, con capacidades y conocimiento. Eso es lo que yo abogaría, y lo haría justamente a través de la obligación moral que ya nos toca a nosotros y que ya no podemos ser espectadores. Tenemos que empezar a ser protagonistas de la realidad que a nosotros nos toca vivir hoy en día. Muchísimas gracias, Anabel. Continuamos con nuestra compañera Karina. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, una parte, una parte importante que quiero aclarar,
que por supuesto que soy muy consciente de que vivimos en un México lleno de desigualdades y que no todas las personas tenemos las mismas opciones y las mismas oportunidades, y que justamente no debemos de perder de foco que la democracia no solo es una estructura jurídica y un régimen político, sino es un sistema de vida que busca justamente el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, ¿no? Que finalmente ahí está la esencia en esto, y que creo que sí somos un sector privilegiado, que nosotros que podemos tener acceso a la educación superior, es más, hasta la educación media superior, que podemos llegar a preparatorias, universidades, tener posgrados. Por supuesto que somos un sector privilegiado que nos obliga y nos responsabiliza a generar condiciones para que todas las demás personas puedan tener opciones y oportunidades, y pueda haber espacios donde se escuche su voz y donde sus necesidades sean representadas. Entonces sí creo que aun cuando nosotros pertenecemos a un sector privilegiado, creo que este sector privilegiado al que pertenecemos no es consciente de esta corresponsabilidad ciudadana. Creo que hay personas, y la mayoría de las personas están como muy ajenas, lo comentaba Andrés y decía, bueno, estamos muy ajenas, o existe una apatía por todos los temas de la agenda pública, y decimos, bueno, pues voy a tener que trabajar gane quien gane, y pues todo es exactamente lo mismo. Creo que sí es importante darnos cuenta y socializar que no es exactamente lo mismo, y que una decisión pública nos impacta a todas las personas y que tenemos que hacerlo. ¿Cuáles serían las acciones o las condiciones que yo apostaría por esto? Serían 4 principalmente. Evidentemente coincido con Anabel en el tema de las acciones afirmativas. Creo que se tiene que hacer porque finalmente en los partidos políticos es un tema de meritocracia, o sea, no se trata de capacidades de representación de causas, se trata solamente de ya me toca, y es algo que se tiene que cambiar. Entonces, pues ¿cuándo te va a tocar? Pues ya cuando tengas 40, 50 años, cuando ya estés viciado. Y quienes hemos participado en política sabemos que finalmente en los partidos políticos te alineas o te alineas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay muchos idealistas que se van corrompiendo en el afán de poder seguir participando, en el afán de estar en la dinámica, de ver que sus ideales no se consolidan o que no se alcanzan. Entonces, coincido en el tema de las acciones afirmativas, creo que es importante, y creo que igual como lo comenta Anabel, es importante el ir generando a lo mejor programas de capacitación, así como los propedéuticos universitarios. Creo que debería de haber propedéuticos para la administración pública, para los diputados, que es muy importante que lo haga para los representantes populares en general, creo que debería de haberlo. El segundo, que coincido con algunas cosas que comentaron mis compañeros, el tema de socializar la importancia de la participación ciudadana, o sea, que la gente sepa que sí es su tema. O sea, creo que esa sería una acción importante que solo sepa la sociedad civil y de algunas instituciones, pero necesitamos empezar a socializar la importancia y la incidencia que tienen en la vida de todos, ¿no? De absolutamente todos, hasta la tiene acceso a medios de comunicación, se ve afectada por las decisiones públicas, pero esto no va a ser posible, o va a ser algo que a lo mejor tenga un incidencia a corto mediano plazo, si no va a ser posible que realmente tengamos una incidencia real y un cambio real si nosotros no fortalecemos la cultura cívica. Creo que es importante que trabajemos en eso, que asumamos esta responsabilidad, tanto el Estado como la ciudadanía privilegiada o este sector de la población con privilegios, que tenemos esta conciencia. Necesitamos fortalecer la cultura cívica en donde nos apropiemos y ejerzamos de manera responsable nuestros derechos, contribuyamos e incidamos en la discusión pública, tratemos de sumar a los sectores a lo mejor que no participan tanto, a los sectores más vulnerables, y sobre todo que creemos estos contextos de exigencia, ¿no? Es necesario generar estos contextos de exigencia que, independientemente si tú tienes una educación básica o primaria o ni siquiera tienes acceso a la educación, tienes necesidades, tienes exigencias, tienes de decir, oye, pues ¿cómo le hago para decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, cómo podemos cambiar esto? Lo podemos hacer, pero si no existen estos espacios, pues no podemos cambiarlo, ¿no? Necesitamos aumentar estas exigencias, sobre todo para alcanzar pues la eficacia del Estado de Derecho, ¿no? Que finalmente es lo que se vulnera al no existir una sociedad equitativa que nos permita pues opciones a todas las personas. Es importante profundizar en el sistema democrático, buscar la mejora, el fortalecimiento de las políticas públicas, que las instituciones pues que generan y evolución, que finalmente se generan y se evolucionan con estas políticas, y buscar sobre todo pues un cambio. La cuarta acción sería pues el cambio de la cultura política, ¿no? O sea, en donde ya todos los mexicanos, obviamente esto es a largo plazo, este sería como el ideal, el buscar
pues que haya una sociedad, que exista una sociedad que se involucre en las decisiones de las comunidades, el aumento de las exigencias, que yo creo que se centra todo en eso, en el hecho de que nosotros podamos alcanzar esta cultura política en la que todos los ciudadanos nos sintamos responsables y parte de lo que está ocurriendo. Yo, la verdad, yo como participé en un partido político por muchos años y he participado desde la sociedad civil y desde diferentes áreas, yo lo veo desde adentro también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los políticos y las políticas corruptas y que entonces el mal está allá y nosotros somos los buenos, yo difiero un poco porque yo estuve en un partido político y era la misma, o a lo mejor en esa época era hasta más idealista y a lo mejor porque no dimensionaba las cosas, quería cambiar México. Yo no creo que todas las personas que se involucran en un partido político sean corruptos, tengan malas intenciones. Yo he visto muchos políticos, políticas, servidores públicos que quieren hacer bien las cosas, pero no tienen las capacidades y no tienen las competencias, no saben cómo hacerlo. Yo creo que el buscar esta reconciliación entre nuestros representantes y la ciudadanía, el buscar hacer un equipo que a lo mejor una exigencia no significa un señalamiento, una exigencia es de, oye, lo puedes hacer mejor, oye, ya te diste cuenta que con esto que estás haciendo estás impactando de manera negativa esto, y a lo mejor en su percepción no lo ven. Yo sí creo que debemos que con este cambio de cultura política tiene que haber como una armonía de que finalmente buscar la sí representación, que se fortalezcan los diálogos entre la ciudadanía y las personas que son nuestros representantes en los diferentes poderes, porque es la única manera que de verdad vamos a poder construir una sociedad equitativa que nos permita opciones y oportunidades. Yo la verdad es que a lo mejor el 10% de las personas que participan en política, y lo digo desde mi experiencia, sin una estadística firme, yo les puedo decir, son gente que tiene ideales, o sea, es gente que quiere cambiar las cosas, que entonces dice, oye, podremos hacer esto. A lo mejor no es la vía, no son los medios, pero tampoco son personas que busquen destruir al país, ¿no? O sea, son personas que desde su ignorancia, desde sus incapacidades, pues cometen errores, ¿no? Y entonces si nosotros como personas, a lo mejor hay más personas preparadas, más técnicos, que pudieran decirle, oye, ¿por qué no te vas por acá, no? Entonces yo creo que el buscar esta reconciliación también sería fundamental para poder generar estas condiciones y sobre todo los jóvenes que, como bien lo dice Anabel, tenemos necesidades totalmente diferentes a las que se tenían hace 20, 30 años, ¿no? Porque la sociedad está cambiando de una manera muy rápida, las condiciones son totalmente diferentes y sí necesitan incluir la visión de los jóvenes, sí o sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Continuamos con Gustavo Puga. Adelante. Gracias, Ender. Pues yo considero que hay distintos puntos que tocar para garantizar la participación real de los jóvenes en la política, ¿no? Para empezar, creo que sí, coincido que se necesita una serie de acciones afirmativas, realmente se necesita que haya una representación real y en este caso, bueno, tiene que ser obligada, así como hay diversas cuotas que, bueno, si bien han creado algunas discusiones por diferentes fenómenos, bueno, o diferentes cuestiones que han sido buenas o negativas, sí considero que debe haber acciones afirmativas en este punto. También considero que debe haber una, digamos, reforma a la currícula de la educación. Vaya, tenemos que construir ciudadanía y esto pues tiene que ser desde las aulas, ¿no? El Estado tiene que enfocarse en también crear a buenos ciudadanos y con ello buenas prácticas, que el ciudadano, el joven, el niño sepa que vuelvo a lo de la política, que la política es parte de nosotros y nosotros somos parte de la política porque son las decisiones que el día de mañana nos van a afectar. Por otra parte, creo que también aquí cabe los partidos políticos, ¿no? ¿Qué están haciendo con su militancia joven? Desafortunadamente, hoy en día, muchos jóvenes creen que participar en política es estar en campañas, es estar en las esquinas, en los semáforos, en el momento de la campaña, repartiendo calcamonías del candidato, estar en los mítines, y eso creen que es la participación, ¿no? Cuando realmente la participación es el proponer, el debatir, el llevar acciones reales y concretas, el ver qué se puede realizar en su comunidad, cómo puedes transformar la comunidad por medio de las políticas públicas o enfocarse en algo más allá que ir al Congreso, tal vez local o nacional, con alguna propuesta que realmente tenga un sustento y donde los demás jóvenes nos podamos involucrar, ¿no?
Desgraciadamente también coincido que viejas prácticas se están adoptando hoy en día, sobre todo esta cuestión de la competencia, ¿no? Del individualismo, del joven que quiere resaltar por encima de los demás, que no apoya si no es su proyecto, y sino que necesitamos tener una empatía nosotros como ciudadanos y sobre todo como juventud, porque si bien lo han comentado mis compañeros, somos una generación que está heredando problemáticas muy fuertes, ¿no? Y que el día de mañana, si no las tomamos desde ahorita, pues nos van a afectar. Si ya nos están afectando, nos van a afectar de gran medida. Yo creo que parto de estas tres cuestiones. Una es las acciones afirmativas que debe haber, las acciones por parte de los partidos políticos en las prácticas que tienen con su militancia joven y realmente utilizarla para algo favorable y no solamente como carne de cañón como normalmente se acostumbra en Latinoamérica. Y la tercera es que desde el Estado hay una educación o una construcción de ciudadanía por medio de una adecuada currícula en la Secretaría de Educación. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Hemos abordado bastantes temas, ya hablamos de acciones afirmativas, incluso rodeamos un poco el tema de la perspectiva de derechos humanos, incluso establecimos una crítica a los partidos políticos y también hablamos sobre las funciones sustantivas de la universidad, es decir, la labor académica en esto de la participación ciudadana. Obviamente tiene que haber otro debate de esto, otro panel, porque pues ya estamos cortos de tiempo. Vamos con nuestro último participante de esta ronda, antes de ir a las conclusiones. Andrés Agudelo, adelante. Muchas gracias, Ender. 2 puntos, y lo trataré de hacer de manera muy corta. Lo primero sobre la renovación política y lo segundo, la forma de acercar a los jóvenes a las instituciones. Sobre la renovación política, primero decir algo, y es que, y esto puede sonar un poco impopular, pero no necesariamente que sea joven garantiza que vaya a ser bueno. Y eso hay que tenerlo muy presente. Muchas veces se quiere votar o se quiere participar simplemente con el hecho de ser joven, pero para eso hay que prepararse y prepararse académicamente, políticamente y en acciones sociales y en reconocimiento, incluso en temas de marketing para poder lograr votación, etc. Entonces, es un componente muy amplio, pero no necesariamente quien es joven es garantía de, por ejemplo, el presidente de Colombia ha sido uno de los presidentes más jóvenes que hemos tenido y su imagen al día de hoy y su gestión ha sido bastante pobre. Su imagen está digamos, en diferentes encuestas y análisis, pues está muy, muy, muy por debajo y se vendió siendo pues un candidato joven, pues joven entre comillas, ¿no? Tenía ya más de 40, pero se vendió siendo un candidato joven. No necesariamente es eso. Y la forma de acercar los jóvenes a la política, a las instituciones. Voy a dar un ejemplo y es, hay diferentes formas, hay diferentes maneras. Primero desde lo institucional, que debe ser una labor del gobierno brindar las plataformas, las garantías y los mecanismos para que los jóvenes participen en política, para que participen en las decisiones, no necesariamente en la política electoral, pero por lo menos sí abrir discusiones, mesas de trabajo de jóvenes para que puedan participar en la toma de decisiones. Y hay varias formas de hacerlo. También los partidos políticos, claramente abrir espacios para la renovación política. Hay partidos políticos donde son la cantidad de las directivas, sobre todo, porque en las bases militantes muy seguramente habrán jóvenes, pero en las directivas en su mayoría son ya señores de avanzada edad. Y necesitamos, como lo decían previamente, que nosotros empecemos a tomar decisiones que nos van a incidir a nosotros como jóvenes. Pero ahí hay una dificultad, y es que muchas veces vemos que los jóvenes que llegan a esos cargos de elección popular, pues son los hijos de los familiares de, por ejemplo, senadores, terminan su periodo 4, 8, 12, 16 años o más, congresistas, y entonces lanzan a su hijo, y el hijo queda congresista. Entonces a uno le echan el cuento de, hey, mire, para los jóvenes no es tan difícil, miren este congresista joven, miren este alcalde joven, miren este diputado joven, y uno va a ver, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? Y entonces están las familias o las casas político-electorales. Y hay otros jóvenes que están marcando la diferencia. Claramente hay otros jóvenes que están marcando la diferencia, que están llegando
a cargos de representación por mérito propio y por el trabajo que han venido haciendo, y es en esos quien debemos ver un poco esperanza, pero al mismo tiempo un acompañamiento que debemos brindar a esos jóvenes. Y volviendo al tema del acercamiento, por ejemplo, yo resalto mucho aquí en Colombia la labor que está haciendo una fundación con la que he tenido el honor de tener acercamientos y he podido trabajar con ellos, que es la Fundación Domopaz. Y nosotros allí hacemos diferentes actividades a través de un programa que tienen ellos, que es la Red de Líderes Juveniles, Red Columbien, en apoyo con otra fundación alemana que se llama Hans Seidel. Y ellos, nosotros hacemos diferentes actividades, por ejemplo, el modelo Congreso de la República Estudiantil, donde ahí nos conocimos con Gustavo. Y es llevar a más o menos 120 jóvenes de todo el país para que sesionen como congresistas, para que conozcan un poco del Congreso de la República, y es conocer la institución desde adentro, conocer cuáles son sus funciones, cómo se maneja, qué tan difícil puede llegar a serlo. Es decirle a un joven, mire, es que las sesiones del Congreso pueden durar 8, 12 horas y hay un análisis riguroso y qué pasa y cuál es el paso a paso de una ley, por ejemplo. También hacemos, digamos, diferentes tipos de actividades formativas para jóvenes de todo el país, y eso es una forma de acercar a los jóvenes a la participación política, y es a través de la pedagogía darles a entender cómo es el funcionamiento de las instituciones. Hacemos otra, o la Fundación Domopaz hace otra actividad, por ejemplo, que son las visitas guiadas al Congreso de la República, y nada más con el hecho de acercar a los jóvenes a las instituciones, porque muchas veces les pedimos a los jóvenes, digamos, que están marginados, pero no los acercamos a las instituciones. Entonces, esas cosas y esos temas de participación y de acercamiento a las instituciones, pues me parece fundamental. No sé quizás en México cuáles sean las dinámicas para ese acercamiento de los jóvenes a las instituciones y a las formas de participación política, y ahora pues esperamos que empecemos también, no solamente desde el Congreso, que es uno aquí en Colombia, el Congreso de la República, ubicado en el Capitolio Nacional, sino también en las regiones, acercarlos a los gobiernos locales, a las instituciones, y empezar a mostrarles desde adentro cómo funciona, por qué son importantes, y al mostrar por qué son importantes, pues efectivamente podremos llegar a ese punto clave, que es despertar el ánimo de participación de los jóvenes, no solamente en la importancia del voto, sino a su vez en la importancia de que ellos sean actores principales. Como decía Gustavo, estamos acostumbrados a que nos lleven a ponernos una camiseta, a pegar el afiche, la calcomanía, a llevar los ladrillos, las sillas, el sonido, entre otras cosas en las reuniones, pero pocas veces nos dan la voz para escucharnos, y luego, porque incluso cuando nos escuchan, pues muchas veces simplemente nos escuchan, y en Colombia hay un dicho muy popular, y es: le entra por aquí y le sale por aquí, le entra por un oído y le sale por el otro. Es decir, no se hace lo que el joven piensa, dice, y específicamente esto creo yo que va a ser un punto muy importante, es el acercar a los jóvenes a las instituciones, acercar las instituciones a los jóvenes y darles muchísima más relevancia y participación para que puedan entender la democracia y asimismo ser partícipes de ella. Muchísimas gracias, Andrés, por sus comentarios. Aprovecho este momento para enviar algunos saludos que nos hacen en Facebook Live. Ángel Loaiza envía un abrazo fraterno para Andrés. Dolly Ruiz, del Instituto Electoral de Tamaulipas, saludos al YETAM. Dice que es un excelente ejercicio para promover la participación de la juventud. Muchas gracias, Dolly. Muchas gracias al YETAM por estar presente. Ailem también nos dice: buenas tardes, excelente tema. Estimados compañeros, les pido que seamos concisos con las conclusiones, con la despedida, en atención a los horarios ya establecidos para este congreso. Empezamos contigo, Karina. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente coincido que este tipo de ejercicios son muy nutritivos y sobre todo que lo ponen sobre la mesa, ¿no? Yo creo que a veces yo tengo una asociación civil y nosotros abordamos y trabajamos de la mano con la delegación de línea aquí en Aguascalientes, y estos temas siempre son como de muy baja participación. Afortunadamente nosotros hemos tenido como
como un poquito de aceptación. Sin embargo, en general, pues la gente no está tan interesada. Entonces yo creo que el hecho de que existan este tipo de ejercicios, pues lo va poniendo más como cerca de la gente que no está involucrada, de las personas que entonces a lo mejor les puede empezar a hacer un ruido ahí como de, bueno, pues sí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos con el derecho de irle a pedir explicaciones al gobernador, a la presidenta municipal, al presidente municipal? ¿Cuántos de nosotros realmente lo sentimos cuando finalmente es nuestro derecho, ¿no? Y que es la forma en la que podemos sumar a la construcción de un mejor México. Yo creo que definitivamente el objetivo final pues es alcanzar la gobernanza en México. Yo creo que ese sería como el ideal para todos, ¿no? Tener estas intervenciones de los estados que fueran sanas, que fueran equilibradas, sobre todo que tuvieran pues efectos positivos en todos los sentidos y pues finalmente que diera como resultado la construcción de una sociedad equitativa. Definitivamente la participación de los jóvenes en la política es necesaria y más allá de la experiencia o de la inexperiencia, no debemos de olvidar que se trata de la representación. Y estamos hablando de la representación de un aproximado del 25% de la población, independientemente de que nosotros podamos calificar las capacidades, competencias, experiencias de los jóvenes, finalmente es el reflejo de las necesidades y el poder poner en la mesa las necesidades de un sector de la población que es importante y que es importante porque entonces también tiene que empezar a velar por la construcción de las condiciones que les permitan llegar a una vida adulta, a una vejez sobre todo digna. Creo que algo importante que tocaba Anabel es el tema del sistema de pensiones, el sistema de seguridad social. ¿Qué va a pasar con todos los jóvenes en algunos años? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a responder a esto el Estado mexicano? ¿Va a ser posible que se pueda responder? Yo creo que tenemos que visibilizar la participación de los jóvenes en la agenda pública, en los espacios públicos, como algo vital de evitar los políticos, o sea, porque eso no es la participación ciudadana, ¿no? La participación está en todos los momentos, en todas las tomas de decisiones y que entonces a todos nos toca, ¿no? A todos los que tengamos esta oportunidad de poder levantar la mano, de poder participar en un foro, de poder hacer una exigencia, tenemos que hacerlo y es importante que la voz de los jóvenes esté representada en cada momento. Tenemos obviamente que trabajar por el tema de fortalecer la credibilidad y la confianza en las instituciones porque es la forma en la que podemos alcanzar, pues sobre todo la satisfacción que tenemos los mexicanos con referencia a la democracia, identificar exactamente cuáles son nuestras expectativas sobre los gobiernos y tenemos que fortalecerlas, ¿no? ¿Y cómo podemos fortalecerlas? Sin duda en el tema de la educación cívica que comentaban mis compañeros, como parte de la currícula y que fuera a lo largo de toda nuestra formación, o sea, y no solamente en la etapa universitaria, en toda nuestra formación, yo creo que hasta desde el preescolar se nos debería de empezar como a inculcar esto para que lo tengamos latente, ¿no? Finalmente yo creo que si construimos ciudadanía, vamos a poder tener un mejor México, porque entonces vamos a poder abordar lo que comentaba, ¿no? El tema de éticos, ¿no? O sea, de tener este compromiso con México y de saber que juntos podemos construir algo mejor. Creo que sin duda el hecho de promover la participación ciudadana, promotora del tema de construcción de ciudadanía, de participación ciudadana, de que entonces las personas entendamos y tengamos como esta inquietud de qué estoy haciendo o por lo que estoy dejando de hacer o por las condiciones en las que estoy viviendo, ¿qué puedo hacer yo, no? A lo mejor no tengo la formación, no tengo la preparación o sí la tengo y entonces ahí está más grande mi responsabilidad, ¿no? Porque entonces yo tengo la obligación de construir espacios para personas que no pueden alzar la voz y que entonces a lo mejor yo soy el responsable o tengo esta corresponsabilidad de decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer por el compromiso que yo tengo con México, con los otros mexicanos y mexicanas que tienen menos oportunidades y opciones. Yo creo que los jóvenes debemos de empezar a participar, debemos de hacerlo y que no nos dé miedo, porque si eres capaz, si eres competente y si eres inteligente, además de todos los problemas que tenemos en México, uno de los más importantes y que trabajo también con el tema es el tema de la autoconfianza. También cuántos jóvenes no se quedan callados porque sienten que sus ideas no son tan valiosas y entonces se van a burlar de ellos y van a decir, yo creo que más allá de juzgar la experiencia, capacidades y competencias, es importante que también todos los jóvenes, todas las juventudes
entiendan que lo que ellos tienen que decir es lo suficientemente valioso y que, y que puede aportar a la construcción de un mejor México. Que no se queden callados, que si tienen una inquietud, pues la digan. Y si a lo mejor difiere, como decía un compañero, decía, a lo mejor suena impopular. Pues sí, a lo mejor tu forma de ver las cosas es un poco más impopular, pero finalmente es lo que va a construir el equilibrio. Yo invitaría a todos los jóvenes a que participen, a que no les dé miedo decir sus ideas, y si a lo mejor los demás están en contra de lo que ustedes piensan, ustedes son el equilibrio, pues. Y entonces es la única forma en la que podemos ir construyendo una mejor ciudadanía, que participen, que alcen la voz, que entonces digan, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? Que se acerquen. Yo la verdad soy muy fan del Instituto Nacional Electoral, creo que más allá del tema de la administración de las elecciones, creo que son una institución seria que tiene información muy interesante y que además tienen programas de capacitación que no conocemos, tienen herramientas maravillosas como el Encívica. De verdad acerquémonos y que tengamos como esta inquietud de a lo mejor, sabes que no puedo hacer mucho y a lo mejor yo me dedico a otra cosa, soy emprendedor, soy empresario, soy maestro, pero a lo mejor decir, bueno, puedo acercar esta herramienta o el Encívica a 10 personas, o sabes que al año voy a hablarle a 10 personas sobre ciudadanía, ¿no? Y le voy a decir, mira, por aquí le puedes dar, tenemos que aumentar la exigencia, porque es importante aumentar las exigencias, cómo podemos construir mejores gobiernos. Yo creo que sí es un tema de corresponsabilidad, en mi opinión. Yo sí le apuesto mucho al tema de corresponsabilidad ciudadana, el trabajar en la democracia. Muchísimas gracias, Karina. Continuamos con Anabel. Bueno, hay muchas cosas. Primero que nada, agradezco la invitación de Gustavo. Ha sido un gusto poder participar y escuchar gente pues que le sabe, ¿no? Eso es algo bonito, y sobre todo el haber conocido a alguien como Andrés, que viene de otro país, porque Gustavo ya tenía el gusto, y también a Karina. La verdad es que creo que me llevo muchas reflexiones, que incluso visiones que yo no tenía contempladas, y eso también me gusta porque me nutro a partir de mis compañeros sobre lo que yo creía y creo de la democracia. Y hay algo que yo sí le agradezco al COVID, y es que el COVID nos hizo llegar, que estos foros lleguen a más personas. Cuando existían seminarios, pláticas y demás, tenías que estar presencialmente, o tenías que pagar un boleto, o tenías que hacer muchas cosas, que eso justamente también distancia a la gente de lo que es la política. Y yo concuerdo en gran medida lo que ha dicho Andrés, porque lo dije de hecho de mi primera participación. Falta pedagogía política. Sin pedagogía política no hay forma de llegar a que la visión de la democracia cambie. Y si tenemos que comenzar a ciudadanizar, como bien lo dijo Karina, a través del INE o otras instituciones, hay que hacerlo, porque la democracia sí puede estar en riesgo, pero creo que en parte no es que la democracia esté en riesgo por cómo votamos, todas esas cosas, que sí también influyen, ¿no? Sino también porque no tenemos conocimiento pleno de lo que significa la democracia, no tenemos conocimiento pleno de lo que son los derechos humanos, no tenemos conocimiento pleno de lo que significan las instituciones, ni la rendición de cuentas, ni muchas cosas torales en el tema democrático. Entonces yo creo que una de las cosas que nos permitirían justamente hacia adelante el mejorar este punto es, si queremos que las y los jóvenes se involucren más en política, pues hay que hacerles entender que la política se involucra en todas las áreas de su vida. Si nosotros logramos hacerles entender a las personas que si no están inmiscuidos en la política, otras personas están tomando las decisiones de su vida, de cómo va a ser su sistema de salud, su sistema educativo, el tema de derechos humanos y demás, pues entonces va a ser complicado que se inmiscuyan en la política. Pero si les hacemos entender que justamente el estar dentro de la política les permite ser parte de la toma de decisiones, pues creo que va a ser mucho más sencillo que la gente lo haga. Por ejemplo, las feministas. Las feministas hemos entendido que tomar las calles es un punto toral para que nos escuchen. Eso es hacer política. Si lo hacemos, es justamente para buscar los derechos que hoy no tenemos. Entonces, y que nos escuchen y que nos protejan y demás. No somos las personas mejor vistas, pero es la única forma que nos ven. Entonces, cuando entendimos que hacerlo iba a provocar una reacción positiva hacia nosotras, pues lo tuvimos que hacer. Entonces creo que eso tiene que pasar también en la juventud, el hacerles entender que ser partícipes y el empezar a tomar decisiones
más bien que las decisiones que se toman repercuten de manera positiva o negativa en su vida, va a provocar que la juventud de manera natural quiera inmiscuirse en la política. Ahora bien, hay que entender que yo creo que también hay que quitar la idea de que la juventud no participa. No participa por las vías institucionales, pero sí participa a través de movimientos sociales. Y los movimientos sociales están en todos los países. Entonces, creo que el reto de la democracia es justamente buscar que la juventud participe, pero sobre todo participe en las vías institucionales que son importantes y que tampoco deje las no institucionales, porque también son importantísimas, y sin las no institucionales tampoco habría cambios en el tema institucional. Afortunadamente los movimientos sociales son un empuje importante para que las cosas sucedan, y sin eso luego no suceden. Entonces, simplemente es eso. Yo espero que en el 2021 exista una alta participación. Va a estar complicada por el tema del COVID, pero creo que deben de existir los elementos para que todas las personas nos sintamos seguras sobre cómo vamos a ir a votar, y que entendamos que el votar sí es importante. Y como dijo Karina, no todos los políticos son iguales, no todas las políticas son iguales, y que también el votar por los perfiles sí son importantes, porque no es lo mismo votar por un futbolista que votar por una persona que se ha dedicado a estudiar y estudiar y estudiar sobre la administración pública. El conocer el entramado político es importante, el entramado institucional es importante, el entramado de la administración pública es importante, porque no le podemos dar inexpertos en cuanto a la profesión el rumbo de nuestro país. Pero sí debemos de confiar también en las y los jóvenes que están buscando y están alzando la mano para hacerlo, porque quizás no tienen la experiencia suficiente para tener un cargo, pero sí tienen la experiencia suficiente para saber de quién rodearse para hacer bien las cosas. Y por último, también coincido con Andrés, no por ser joven significa que vas a hacer bien las cosas, pero creo que tampoco el ser viejo y experimentado significa que vas a hacer bien las cosas. Entonces, así como ellos alguna vez les dimos un voto de oportunidad, creo que ahora nos corresponde a nosotras y a nosotros darle el voto de oportunidad a las mujeres y a los jóvenes, que creo que podemos tener una visión distinta sobre hacia qué tenemos que hacer, sobre las cosas como las tenemos que hacer, y que participar es importante. Participar afecta en todas las áreas de nuestra vida, eso es lo que yo diría al final. Y por último, no existe nada sin la pedagogía política. Entonces, tenemos que comenzar a apuntalar hacia ese rumbo para cambiar las cosas. Y muchas gracias por permitirme participar el día de hoy. Muchísimas gracias, Anabel. Continuamos con las conclusiones de Andrés. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muchísimas gracias a Anabel, a Karina, a Gustavo y a Ender también por su moderación. Yo pues tengo muchas cosas por decir, pero trataré de ser lo más breve posible. Y quiero empezar por lo siguiente, y es que efectivamente creo que una de las grandes conclusiones de este panel ha sido en la responsabilidad que tenemos nosotros como jóvenes de formar más jóvenes. Dentro de la Red Colombiana de Líderes Juveniles tuvimos una capacitación, hubo un programa de una frase muy bonita que se llamó Fábrica de Líderes, y no es nada más, nada menos que un líder verdaderamente líder, no es más que una fábrica de líderes. Y es que el liderazgo no se trata de ser un caudillo y que lo sigan, sino el liderazgo se trata de la formación de nuevos liderazgos. Y creo que eso es una de las grandes conclusiones. Nosotros a través de la pedagogía vamos a dar a entender la importancia de las instituciones, la importancia de participar, la importancia de incidir y de esta forma llegar a ser protagonistas. Lo otro que tengo por decir es que México y Colombia no distan mucho en muchísimas cosas, es decir, nos hemos dado cuenta a través de este foro que somos muy parecidos, que hemos recorrido muchos caminos, entre ellos los caminos de la violencia, y que pues específicamente tenemos la función nosotros como jóvenes de empezar a transformar y cambiar un poco esto. Y creo yo que ya se ha venido viendo y ya se ha venido haciendo. No sé, nosotros si quizás hace 10 años nos veíamos en las que estamos, en empezar a incidir y a participar en política. Yo por lo menos no tenía ni idea qué rumbo iba a tomar mi vida,
pero gracias a diferentes acciones, quizás de otras personas, pues me he empezado a interesar mucho más en ella. Y lo tercero que tengo por decir es que efectivamente, y otra gran conclusión es que la política nos afecta en todos los ámbitos de la vida. He querido ser una activista juvenil, ha sido como un rumbo en el cual, o bueno, un rumbo de vida el cual estoy tomando, pero las decisiones que se toman dentro de los gobiernos inciden tanto que, por ejemplo, a hoy nos hacen falta en Colombia 16 jóvenes que fueron bombardeados ayer, 16 jóvenes colombianos que fueron reclutados por grupos al margen de la ley, fueron bombardeados y murieron, ya no están con nosotros. 16 jóvenes que se perdieron de la oportunidad de vivir, de la oportunidad de ser, de la oportunidad de participar. Y eso pues nos afecta muchísimo. Entonces, creer y ser apáticos a la política, pues verdaderamente es estar cegados en que podríamos llegar nosotros, así incidimos mediante el voto, a cambiar una política de gobierno guerrerista por una política de gobierno que nos dé oportunidades y que nos lleve en caminos de paz. El ministro de Defensa ha dicho que esos jóvenes pues son actores de guerra, entonces que está bien matarlos, simplemente porque fueron reclutados a la fuerza y estaban en un grupo al margen de la ley, y entonces que eso está bien, matarlos simplemente porque llevaban un fusil, o bueno, ni siquiera sabemos si llevaban un fusil, sino que estaban ahí, entonces que son actores de guerra y está bien asesinarlos. Creo yo que cuando nos tocan, bueno, y eso que no son familiares de nosotros, ahora imagínense el drama que están viviendo sus familias. El padre de una de esas jóvenes habló y dijo que su hija pues no tenía internet ahí para conectarse, entonces fue a buscar y se trasladó a otra parte de su departamento y se la devolvieron desmembrada gracias a una acción del Estado. Cuando nosotros empezamos a entender que esas decisiones que nosotros tomamos a diario y el hacer parte o incidir sí o no en la política pueden llegar a repercutir en decisiones tan grandes como estas, y es en si un joven llega a tener la vida o no, o se la llegan a arrebatar, y no solamente por parte del Estado, sino el grupo también que lo reclutó a la fuerza, pues empezamos a entender y a entenderlo todo y a cambiarlo un poco. Y lo último que quiero decir, y es que la participación de los jóvenes debe ser en equidad, y que la importancia que hoy tienen las mujeres en la participación política es impresionante. Yo creo que las mujeres tienen sí o sí que participar en política. La política sin las mujeres no puede ser. A hoy no puede ser. Y siento yo que debemos empezar a empoderarnos, a unirnos mucho más y a incidir. Y ya finalmente era eso. Muchísimas gracias por el espacio. Me voy con muchísimo más conocimiento y una visión mucho más amplia, pero también con una gran responsabilidad. Muchísimas gracias, Andrés. Finalizamos este panel con las conclusiones de Gustavo. Adelante. Muchas gracias, Ender. Pues primero agradecer a todos mis compañeros de panel y felicitarlos por la participación. Realmente es muy especial para mí el encontrarse con otros jóvenes activistas, porque pues quienes hemos estado en este ámbito pues sabemos que es complicado a veces, ¿no? Y el saber que hay personas que están haciendo algo similar a lo tuyo en otra parte desde sus trincheras, pues la verdad es reconfortante en muchos aspectos. Con una de mis conclusiones yo quiero hacer un análisis sobre la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué nos ha dejado la pandemia y qué podemos utilizar con todo esto que nos ha dejado? Yo considero que esta pandemia nos ha visibilizado la falta de empatía o la poca empatía que hemos tenido diferente a diversos temas, ¿no? Principalmente el hecho de actuar como muy individualistas, el pensar solamente en mí, pero que esto nos ha demostrado que las acciones que tomemos nosotros pues le van a afectar a todos los demás en algún momento de cierta medida. Y con esto lo traslado a otras problemáticas sociales. Ver que, por ejemplo, temas que siempre han estado, pero que no se habían visibilizado como se están haciendo en este momento, hablando del tema feminista, que es algo realmente que se necesita tocar y tocar de fondo, ¿no? Y más que tocarlo, entenderlo, comprenderlo y analizarlo.
así como otros movimientos y otras problemáticas sociales, ¿no? Y hablar de problemáticas me refiero no a la forma en que se está abordando el tema desde el feminismo, que me parece la verdad necesario por la cuestión histórica que estamos viviendo, sino el tratar a otras cuestiones como grupos que han estado puestos a un lado, háblese de las comunidades LGBT, háblese de los grupos indígenas, háblese de los más desprotegidos, ¿no? Entonces, todos estos sistemas hay que tener que, bueno, la pandemia nos ha visibilizado, que no tenemos, nos ha faltado una empatía como ciudadanos, el hecho del aumento de los contagios, por no cuidarnos nosotros, por no seguir las reglas, por no seguir las instrucciones, pero bueno, más allá también el ver la empatía que hemos tenido o la poca empatía que hemos tenido a otras cuestiones sociales. Con eso también me quiero quedar que, bueno, soy un fiel creyente que la participación ciudadana debe ser con las instituciones, ¿no? El promover, el demandar cuando se necesite y sobre todo el ir a tocar la puerta de la institución, llevarle nuestras propuestas y si no nos hacen caso, porque eso va a pasar en muchas ocasiones, estar ahí, como decimos acá, cuchillito de palo en el norte, ¿no? Estar jodiendo hasta que nos hagan caso, porque esa es la única manera en la que vamos a poder ser escuchados. No hay otra forma, es que se cansen de nosotros, que entiendan que no vamos a decaer, sino que entiendan que no nos vamos a cansar hasta que nos escuchen. Y también con esto quiero abarcar a otras cuestiones desde la participación de la juventud. Hoy muchos jóvenes piensan, repito, que participar políticamente es estar por medio de los partidos, cuando políticamente podemos hacer muchísimas cosas. Y con esto hago un llamado a todos aquellos que les interesa, que se fijen muy bien con quién están, ¿no? En qué están haciendo y con quién están participando. Porque resulta que en los procesos electorales como el que estamos viviendo en México, en muchos estados de la República, en el caso de Tamaulipas somos uno de ellos, ahora resulta que los activistas, los que van a transformar el sentido de las comunidades, salieron de la nada. O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de repente a todo mundo le fascinó el hacer algo? Y claro que es lo ideal, nos encantaría que todo el mundo participara, pero ¿por qué ahorita? ¿Y de qué esta manera? Y lo único que están haciendo esas personas es mermar la participación de la sociedad organizada. ¿Por qué? Porque el proyecto o la asociación o el movimiento va a durar lo que dure la campaña y un poco más. ¿Y qué va a pasar? Que el ciudadano se va a desestimar y va sobre todo a tener una idea errónea de lo que es la participación ciudadana. Si de por sí es difícil que crean en quienes estamos promoviendo la participación, ahora con estas acciones, lo único que están haciendo es hacer más daño del bien que supuestamente hacen a la participación ciudadana. Entonces, con esto quiero como cerrar mi participación, el pasar como jóvenes de la crítica a la acción, de la obligación a la realmente convicción, de un joven que se desentusiasma a un joven que se levanta y que crea una oportunidad y una posibilidad con ella, porque pues la realidad es que si nosotros no aprovechamos este momento y nuestra condición, sobre todo social, que tenemos, pues el día de mañana vamos a sufrir las grandes consecuencias de lo poco o nulo que se hizo en este momento. Muchísimas gracias, Gustavo. No me queda más que despedir este panel. A nombre del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entregamos el presente reconocimiento a los ponentes de este panel, Anabel, Gustavo, Andrés, Karina, por su destacada participación como panelistas en el marco del primer Congreso Internacional de Sistemas y Procesos Electorales. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos a las 4 de la tarde para nuestro próximo evento. Se trata de una conferencia sobre la acción colectiva y la violencia en los procesos electorales de América Latina con un invitado de Perú. Les agradezco mucho. Hasta luego.